Título: La isla de los sombras. Capítulo 1: El viaje inaugural. El sol se deslizó hacia el horizonte, pintando el cielo con una paleta de tonos naranjas y dorados. El puerto estaba lleno de actividad, el bullicio de la ciudad parecía distante, casi como un recuerdo borroso. Ana, la organizadora del viaje, revisaba por última vez la lista de provisiones en una pequeña libreta de cuero. El viejo yate que los llevaría a la isla se balanceaba suavemente en el muelle, sus desgastadas velas ondeando con el viento. Luis, el pragmático del grupo, observaba con una mezcla de escepticismo y preocupación. Este barco ha visto mejores días, comentó, ajustando una caja pesada en el suelo del yate. Carlos, siempre con una broma lista, se acercó con una sonrisa irónica. Vamos, Luis. Es parte de la aventura. ¿Quién necesita un barco moderno cuando tienes a tu lado a los mejores amigos? Los otros miembros del grupo se estaban preparando con entusiasmo. Sara estaba ocupada organizando las cámaras de su cámara fotográfica y su cuaderno de bocetos, ansiosa por capturar la belleza de la isla. Marta, la más cautelosa, revisaba por quinta vez las provisiones de emergencia. Pedro, el aventurero, no podía esconder su emoción. Esto va a ser épico, dijo mientras ayudaba a asegurar las últimas cajas. Una vez a bordo, el grupo se acomodó en la cubierta, disfrutando del mar abierto. El viento fresco y el sol brillante les llenaban de una sensación de libertad. Ana lideró una ronda de brindis con jugos de frutas exóticas, mientras todos compartían sus expectativas para el viaje. La travesía comenzó sin problemas, el yate avanzaba suavemente por las aguas tranquilas. Las risas y las conversaciones animadas llenaban el aire mientras el puerto se alejaba lentamente. El horizonte prometía un paraíso de relax y aventura. Capítulo 2: La tormenta. La calma del inicio del viaje se vio interrumpida cuando el cielo, que antes estaba despejado, comenzó a oscurecerse con rapidez. Las nubes se agruparon, formando una capa densa y ominosa. Luis, que había estado observando el cielo con creciente preocupación, se dirigió a Ana, su rostro reflejando inquietud. Ana, deberíamos prepararnos para una tormenta. Las nubes se están acumulando demasiado rápido. Ana, tratando de sonar optimista, intentó minimizar la preocupación. No te preocupes, Luis. Es solo una tormenta pasajera. Hemos navegado en condiciones peores. Pero las palabras de Ana se desmoronaron cuando un estruendoso trueno retumbó en el cielo, seguido de una lluvia torrencial que comenzó a caer con una intensidad alarmante. Las olas aumentaron en tamaño y el yate empezó a tambalearse de manera inquietante. El agua comenzó a filtrarse por el casco, y los amigos trabajaron frenéticamente para asegurar las provisiones y evitar que el agua inundara el barco. La tormenta se intensificó, y el yate se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Ana gritó sobre el rugido del viento, intentando mantener la calma. Todos adentro. Rápido. El grupo se apresuró a refugiarse en el interior del yate, pero el agua seguía entrando. El barco se inclinaba más y más, hasta que un gran crujido resonó a través del casco. El yate empezó a hundirse rápidamente, y el pánico se desató. El agua cubría la cubierta y se filtraba en el interior, sumergiéndolo en caos. Pedro, con un semblante decidido, empezó a lanzar los chalecos salvavidas y las provisiones que pudo. Salgamos de aquí ahora, gritó, y con una última mirada desesperada, los amigos se lanzaron al agua, nadando con todas sus fuerzas hacia la isla cercana. Las olas embravecidas y la lluvia helada hacían que cada brazada fuera una lucha. Capítulo 3: La isla inhóspita. Cuando finalmente llegaron a la orilla, el grupo estaba exhausto, tembloroso y empapado. El viento seguía soplando con fuerza, y la isla se mostró mucho más áspera de lo que habían imaginado. La vegetación era densa, con arbustos espinosos y árboles de hojas grandes que bloqueaban el sol. Esto es, mucho más duro de lo que esperaba, murmuró Marta mientras intentaba sacudirse la arena y el agua.
Tenemos que encontrar refugio, dijo Ana con firmeza. Vamos a explorar un poco. Después de explorar por un rato, encontraron una cueva pequeña en la ladera de una colina. Era un lugar oscuro y frío, pero al menos ofrecía protección contra el viento y la lluvia. El grupo entró en la cueva, creando un improvisado campamento con lo poco que habían podido salvar del barco. El interior de la cueva estaba húmedo y resbaladizo, con las paredes cubiertas de musgo. Ana y Luis se encargaron de organizar el espacio, mientras Sara intentaba secar sus cámaras y Marta preparaba una pequeña fogata con madera encontrada cerca. La atmósfera en la cueva era tensa. La cercanía del grupo y el silencio constante solo acentuaban la sensación de claustrofobia. Cada ruido afuera parecía amplificado, y la sensación de aislamiento era palpable. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo Ana, su voz cargada de preocupación. Necesitamos encontrar una fuente de agua potable y algo de comida. Capítulo 4. El primer asesinato. A la mañana siguiente, el grupo comenzó a explorar la isla en busca de suministros. El sol estaba apenas asomando entre las nubes grises cuando se dieron cuenta de que Pedro no estaba con ellos. La preocupación se transformó en desesperación mientras llamaban a Pedro y lo buscaban por toda la isla. La búsqueda los llevó a la orilla, donde encontraron el cuerpo de Pedro. La herida en su abdomen era mortal, y su cuerpo estaba parcialmente cubierto de arena. La escena era horrenda y el grupo se quedó paralizado por el horror. No puede ser, dijo Sara, con la voz entrecortada mientras observaba el cuerpo de Pedro. Esto no puede estar pasando. Luis examinó el entorno, buscando pistas. No hay signos de animales salvajes, ni huellas que indiquen una pelea. Esto es demasiado limpio. El pánico se apoderó del grupo mientras la realidad de su situación se hacía más evidente. La sensación de estar atrapados en una isla inhóspita sin escapatoria se volvía abrumadora. La desconfianza empezó a crecer entre ellos, y los susurros y las miradas se volvieron frecuentes. ¿Quién podría haber hecho esto?, preguntó Marta, sus manos temblando mientras intentaba mantener la calma. ¿Y por qué? Ana trató de mantener el control, pero la angustia era evidente en sus ojos. Tenemos que averiguar qué está pasando. No podemos dejar que el miedo nos controle. Dividámonos en grupos y busquemos pistas. La desconfianza y el miedo se convirtieron en el nuevo desafío para el grupo. La atmósfera en la cueva se volvió aún más opresiva, con los amigos cuestionándose mutuamente mientras trataban de entender lo que había sucedido. Capítulo 5. El misterio del laboratorio. Después de varios días de angustia y sin pistas claras sobre el asesino invisible, el grupo decidió explorar una parte más remota de la isla. La desconfianza y el agotamiento estaban afectando su moral, y la necesidad de descubrir respuestas se había vuelto crucial para su supervivencia. Mientras avanzaban por un sendero estrecho cubierto de vegetación densa, encontraron un claro oculto entre los árboles. En el centro del claro había una estructura antigua y cubierta de hiedra, casi completamente oculta por la naturaleza que la rodeaba. Al acercarse, los amigos se dieron cuenta de que se trataba de una casa abandonada, con ventanas rotas y un aspecto de abandono prolongado. La casa parece muy antigua, comentó Luis mientras examinaba el exterior con cautela. Podría ser peligrosa, pero también podría contener algo que necesitamos. Vamos a entrar y ver qué encontramos, decidió Ana, tratando de mantener el optimismo a pesar de las circunstancias. El grupo avanzó con cuidado, cruzando la puerta que se abrió con un chirrido ominoso. El interior de la casa estaba en ruinas, con polvo y escombros acumulados por todas partes. A medida que exploraban, encontraron un pasillo oscuro que llevaba a una puerta cerrada. La puerta estaba reforzada con un candado oxidado, pero Ana logró forzarlo con una herramienta improvisada que habían encontrado. La habitación que encontraron detrás de la puerta era sorprendentemente diferente del resto de la casa. Estaba limpia y ordenada, con estanterías llenas de frascos y frascos etiquetados con extrañas inscripciones científicas.
En el centro de la habitación había un laboratorio claramente bien equipado, a pesar del polvo acumulado. El grupo se acercó con curiosidad, observando el equipo y los instrumentos. Parece que alguien estaba trabajando aquí, dijo Sara mientras revisaba los frascos y las notas esparcidas sobre una mesa. Estas son notas de investigación sobre visibilidad y camuflaje. Esto está relacionado con lo que hemos visto. Mientras revisaban el laboratorio, Marta descubrió un conjunto de jaulas de cristal en una esquina de la habitación. Cada jaula estaba equipada con mecanismos de cierre complejos y etiquetas que indicaban diferentes tipos de experimentos. Una de las jaulas estaba rota, con fragmentos de cristal esparcidos por el suelo. ¿Qué es esto?, preguntó Marta, mirando el desastre con inquietud. ¿Qué tipo de experimentos se estaban llevando a cabo aquí? Antes de que alguien pudiera responder, una sombra se movió rápidamente a través de la habitación. La criatura invisible, que había escapado de la jaula rota, se movía con agilidad, sus movimientos revelados por el polvo y la suciedad levantada en el aire. «Es la criatura», gritó Carlos, señalando la sombra que se movía rápidamente por la habitación. El grupo intentó reaccionar con rapidez. Usando el polvo revelador que habían creado previamente, comenzaron a esparcirlo en el aire, tratando de capturar la imagen de la criatura invisible. La sombra en movimiento se hizo más evidente, y comenzaron a ver una forma distorsionada de la criatura a medida que el polvo interactuaba con su camuflaje. La criatura atacó de forma frenética, su velocidad y fuerza haciendo que fuera difícil de manejar. El laboratorio, que había estado en relativo orden, se convirtió en un campo de batalla caótico. El protagonista, reconociendo la urgencia de la situación, ideó un plan para capturar a la criatura. Usando una trampa improvisada basada en los diseños de las jaulas rotas, el grupo intentó atraer a la criatura hacia un área específica de la habitación. La lucha fue intensa, con la criatura invisible causando estragos mientras el grupo trataba de contenerla. Finalmente, con una combinación de la sustancia reveladora y el ingenio del protagonista, lograron capturar a la criatura en una trampa improvisada. «Lo logramos», exclamó Ana, exhausta pero aliviada. «Ahora podemos entender más sobre lo que está pasando aquí». Mientras el grupo revisaba el laboratorio y la información que habían encontrado, se dieron cuenta de que la isla había sido el sitio de experimentos científicos secretos relacionados con camuflaje y invisibilidad. Las notas y los documentos revelaban que la criatura invisible era el resultado de un experimento fallido. El descubrimiento del laboratorio proporcionó respuestas a muchas de sus preguntas, pero también planteó nuevas dudas sobre el alcance y la naturaleza de los experimentos que se habían llevado a cabo en la isla. Capítulo 6. La caza del animal invisible. Armados con el conocimiento del laboratorio y la criatura, el grupo continuó su búsqueda para encontrar una forma de evitar futuros ataques. El protagonista, ahora más decidido que nunca, tomó el liderazgo en la investigación y planificación. La criatura es una de las muchas que podrían haber sido liberadas o escapadas, explicó el protagonista mientras analizaba los documentos del laboratorio. Debemos asegurarnos de que no haya más amenazas en la isla. Con el conocimiento obtenido del laboratorio, el grupo se preparó para una nueva estrategia. Utilizando los materiales de investigación y los equipos encontrados, crearon una serie de trampas avanzadas para capturar o neutralizar cualquier posible amenaza restante. La caza del animal invisible se convirtió en un proceso metódico. Cada miembro del grupo asumió un rol específico, desde el monitoreo de las trampas hasta la vigilancia de áreas clave de la isla. La tensión seguía siendo alta, pero el conocimiento obtenido en el laboratorio les dio una ventaja significativa. Las trampas capturaron varias de las sombras invisibles, confirmando que la criatura principal no era la única. La resolución de estos misterios ayudó a reducir el peligro, pero el grupo seguía alerta y cauteloso. Capítulo 7. El último desafío y escape. Con la amenaza de la criatura principal neutralizada y la mayoría de las trampas funcionando, el grupo enfrentó el desafío de construir una balsa para escapar de la isla.
La experiencia en el laboratorio les había dado una mayor comprensión de los recursos disponibles y cómo utilizarlos. La construcción de la balsa fue un esfuerzo monumental. La madera encontrada en la isla era difícil de manejar, y el clima seguía siendo adverso. El grupo trabajó incansablemente, combinando sus habilidades y conocimientos para construir una balsa robusta y funcional. El protagonista, guiado por su experiencia en la caza de la criatura y su determinación, lideró el esfuerzo con una mezcla de estrategia y perseverancia. La construcción no estuvo exenta de desafíos, la falta de recursos y el agotamiento constante hicieron que cada día fuera más difícil. Finalmente, la balsa estuvo lista. El grupo, agotado pero esperanzado, se preparó para el viaje a través del mar. El clima seguía siendo impredecible, con tormentas ocasionales que ponían a prueba su resistencia. La travesía en la balsa fue peligrosa, pero el protagonista mantuvo la calma y la determinación. Cada ola y tormenta se enfrentó con valentía, y el grupo trabajó unido para superar los desafíos. La experiencia en la isla había forjado un sentido de unidad y confianza entre ellos. Epílogo. El protagonista llegó a la civilización con la balsa rota pero con vida. La experiencia en la isla, aunque aterradora y desafiante, había dejado una marca profunda en su vida. Mientras miraba el mar desde la seguridad de su hogar, reflexionó sobre las lecciones aprendidas y las pruebas enfrentadas. La memoria de la isla y los eventos que ocurrieron seguían presentes en la mente del protagonista. La casa abandonada, el laboratorio y la criatura invisible eran recordatorios de la capacidad humana para enfrentar y superar el desafío. La experiencia había transformado al protagonista, dejándole con un nuevo sentido de fortaleza y esperanza. El regreso a la vida normal no fue fácil. La experiencia había cambiado su perspectiva sobre la vida, la amistad y el coraje. La isla de los Sombras seguía siendo un lugar de misterio, pero también un testimonio de la resiliencia humana frente a lo desconocido.